El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Romanos capítulo 6, ahí mismo en el verso 22, dice, pero ahora que han sido libertados del pecado, ¿a quién les está hablando? ¿A los de afuera o a los de adentro? A los de adentro. Ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tengan por fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cómo vive una persona libre? Alegre, gozosa, agradecido, trata de no volver a la cárcel, se arrepiente, valora su libertad, no vive condenado, vive sin temor. Quizás al principio tenga sueños terribles de estar otra vez encerrado, pero despierta y se da cuenta que está libre, libre para buscar una nueva vida, para hacer el bien, para amar a su prójimo. La santificación, necesitamos la santificación, porque la santificación es lo que marca la diferencia. Nos da nuevos deseos. De repente deseamos agradar a Dios, porque todo aquel que ha sido liberado de las cárceles de esclavitud, de tinieblas, es llamado a ser santo. Ya no quiere pecar, quiere vivir en justicia, porque lo que ha encontrado es tan grande, pero tan grande, que no quiere volver de la vida a la vida anterior. Romanos capítulo 8, versos 14 y 15. Si no tienes todavía eso en tu corazón, cuestionate. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ama a su padre, obedece a su padre, respeta a su padre, confía en su padre, honra y vive con su padre, aunque el padre lo discipline. Romanos capítulo 8, verso 17. Romanos capítulo 8, verso 17 dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, tenemos herencia, tenemos los mismos beneficios, los mismos derechos, estamos disfrutando la misma herencia, por lo tanto, debemos ser agradecidos. Segunda de Corintios 5, 17. Es importantísimo la identidad, saber quiénes somos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todas son hechas nuevas. Entonces, esa nueva criatura tiene que tomar leche para crecer, tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a hablar, porque el que ha venido a la fe es una nueva criatura. No se puede quedar así la criatura suelta
porque se va a ensuciar de nuevo, se va a contaminar, se puede enfermar y se puede morir. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 18. La nueva criatura, ¿de quién proviene? De Dios. Y todo esto proviene de Dios. Dios fue quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por medio de quién? De Cristo. Y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Qué estás haciendo con tu ministerio? Verso 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros. ¿Qué nos encargó? La misma palabra, la palabra de reconciliación. Quiere decir que Dios hizo las paces con nosotros a través de Cristo. Nos volvió a admitir como personas. Confesamos nuestros pecados para recuperar nuestra relación. Y al recuperar nuestra relación, terminó la separación. El pecado nos separa de Dios, entiéndalo, el pecado nos separa de Dios. Dice la Escritura que no nos mira. Por eso es que dice también la misma palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿está ejerciendo su ministerio de la reconciliación? Porque el ministerio de la reconciliación es una responsabilidad. Necesita estudiar, necesita orar, necesita diligencia, necesita convertirse en una persona disciplinada, una persona con compromiso y sobre todo, como les dije antes, mucha paciencia. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes, dice Pablo a los Corintios, son el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios no habita en templos humanos. Nosotros somos el nuevo templo de Dios y estamos obligados a mantener nuestro templo limpio para no contristar al Espíritu de Dios. Gálatas 3:26 dice, porque todos los que se reconcilian con Dios son hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Todos los que se reconcilian con Dios son hijos de Dios. Y el verso 28 dice, ahí ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. ¿Uno en qué? En valores, en deseos, en principios, en metas, en el mismo pensamiento, en el mismo sentir, los mismos sueños, los mismos propósitos. Tenemos protección, tenemos pulcritud en su muerte y en su resurrección. Y tenemos que alimentarnos para caminar en santidad. Efesios capítulo 5, verso 30. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esto habla de unidad, esto habla de un buen funcionamiento, de salud, de empatía, de ayuda mutua, de coordinación. Yo he sido resucitado con Cristo al venir
a la fe, porque cuando estaba sin Cristo, dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Al reconciliarnos con Dios a través de Cristo, entonces resucitamos y Él nos sienta en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos creados para buenas obras. No hacemos buenas obras para que Dios nos acepte. Cuando somos aceptados por Dios, entonces nuestras buenas obras son aceptadas también por Él. Efesios 2:19 dice: por eso ya ustedes no son extranjeros ni forasteros, sino son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí nos convertimos en hijos, en herederos, en coherederos, porque estamos siendo adoptados por un mismo Padre. Somos parte de un pueblo, miembro de la familia de Dios, y tenemos protección de Dios y de la familia. Por eso dice, cuando una persona padece en la iglesia, todos padecen con él. Porque si hay un enfermo en la iglesia, todos nos entristecemos. Si hay una persona que recibe honores en la iglesia, todos nos alegramos. Porque esa persona es parte del cuerpo. Efesios capítulo 3, verso 30. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Por eso es que dice la Escritura que ese poder es más grande de lo que nosotros pedimos o de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros entendemos, porque ese poder que Dios ha puesto en nosotros, que se llama Espíritu Santo, es para cumplir su propósito de Él. Entonces llegamos a limitar a Dios en nuestras vidas cuando no conocemos al Espíritu Santo. Hay un potencial dentro de nosotros. De los hijos de Dios estoy hablando. Efesios 4:24. Vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Está diciendo, reflejen el carácter santo que tienen. Reflejen al Espíritu Santo que tienen dentro de ustedes. La falta de conocimiento hace que nuestras vidas sean limitadas, precisamente por no conocer al Espíritu Santo, pero hay un potencial dentro de los hijos de Dios. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto, dice Pablo a los colosenses, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Habéis muerto a qué? Al ego, a la carne, a los deseos. Porque ahora tienes dueño. Tu vida, si eres de Cristo, ya no te pertenece. Tienes dueño. Colosenses 3:12. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de compasión, de bondad, de humildad. No sean orgullosos, sean mansos, aprendan a pasar por alto la ofensa y sean pacientes, tengan aguantes, vístanse de justicia, de realeza, vístanse como santos y amados. La Escritura nos hace ver el amor de Dios, y a medida que nosotros vemos la gracia
y la misericordia incondicional de Dios hace que nosotros tengamos un amor superior por Él también, una gratitud, algo totalmente diferente, que uno no quiere por nada del mundo ofenderlo, dañarlo, o siquiera que hablen para Él por causa nuestra. Primera de Tesalonicenses 1:4. Aquí estamos viendo que Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros para que seamos hijos de Él, con una identidad diferente. Primera de Tesalonicenses 1:4 dice: sabemos, hermanos amados de Dios. ¿A quién se refiere esas palabras? A los creyentes, hermanos amados de Dios. Él los ha elegido. ¿Para qué? Para mostrar sus virtudes, para llevar el ministerio de la reconciliación, para creer en Cristo, para ser salvos por gracia, para buenas obras, para que seamos testigos y para que podamos ser llamados hijos de Dios. Primero de Tesalonicenses, un poquito más allá, 5:5. Porque todos ustedes, decía Pablo, son hijos de luz e hijos del día. No son de la noche ni de las tinieblas. ¿Por qué? Porque él lo aclaraba y decía, porque han pasado de las tinieblas a la luz, y los hijos de la luz no andan en tinieblas. Hebreos 3:14. Porque somos hechura suya, participantes de Cristo. Pero hay un requisito: con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea que nuestra fe y nuestra confianza en Dios a través de Cristo tiene que ser viva y eficaz hasta el final. Tiene que ser firme. Pedro, el apóstol Pedro, escribió en Primera de Pedro 2:5, ustedes también, dijo Pedro, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para que puedan ofrecer sacrificios espirituales aceptables, porque uno puede ofrecer sacrificios que no son aceptables a Dios. Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El único sacrificio que Dios acepta es el de su Hijo Jesucristo. Y a todos los que recibe por hijo, los recibe por medio del sacrificio de la cruz. Él quiere que seamos agradecidos. Él quiere que alabemos ese sacrificio, ese servicio, esa misericordia y lo compartamos con otros. El que no comparte su fe es un egoísta. No está fluyendo el amor, porque el amor es lo que cubre multitud de pecados. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 10, dice, ustedes son, está hablando a los creyentes, son linaje puro, escogido. Ustedes son real sacerdocio, ustedes son nación santa, posesión exclusiva de Dios. Ustedes son un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes, y nos está hablando a nosotros, que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Así que, amados, verso 11, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales, que son los que batallan contra el alma. Sean sobrios y velen, dijo Pablo o Pedro en Primera de Pedro 5:8. Porque su enemigo, su adversario, el diablo, como león rugiente, anda
alrededor buscando a quien devorar. Y miren cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso, porque Dios nos ha llamado y nos dice que somos sus hijos, el mundo no nos conoce. ¿Sabe por qué? Porque tampoco lo conoció a Él. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo es ese ahora? Cuando nos convertimos de las tinieblas a la luz, cuando recibimos el perdón de nuestros pecados a través del sacrificio de la cruz. Ahora somos hijos de Dios. Y aunque no se haya manifestado lo que hemos de ser, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. ¿Cuándo? Cuando Él regrese. Cuando Él regrese y viene por una iglesia santa, amorosa y humilde. Ese es el llamado de este ministerio, a ser santos, amorosos y humildes. Y la gente confunde el amoroso, piensa que es a que uno pare dando besitos a la gente. No hay mayor amor, no hay más grande amor, dijo Jesús, que dar la vida por sus hermanos. Ese es el verdadero amor. No dar besitos y estar sobando a la gente. El verdadero amor es darse uno mismo a los demás. Ahora, conocer nuestra identidad es saber quiénes somos, nuestros rasgos y características que nos distinguen de los demás. Conocer nuestra identidad en Dios. La naturaleza de Dios, su esencia, su amor. Con amor nos creó, con propósito específico. Y el punto clave de nuestra identidad es descubrir quiénes somos y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando los hijos van creciendo, los padres les van preguntando: ¿qué es lo que querés ser en grande? ¿Qué querés estudiar? ¿Qué querés hacer? ¿Qué querés hacer? Porque cuando tienes clara tu identidad en Dios, vas a ser capaz de defenderla. Vas a ser capaz de demostrar a los demás quién eres. La Biblia cuenta la historia de 4 jóvenes en el libro de Daniel. Esos 4 jóvenes fueron arrancados de sus raíces bien jovencitos, adolescentes todavía, pero ellos ya sabían quiénes eran en el Señor. Y eso fue determinante en su vida espiritual. Y eso fue determinante en su éxito en la tierra, a pesar de que estaban en esclavitud. Estos jóvenes fueron llevados a un lugar totalmente diferente de sus creencias, de su cultura, de su idioma. Y aún estando en el palacio del rey, la máxima autoridad del imperio babilónico, la realeza, la riqueza, el poder no influyó en ellos para hacerlos cambiar, sino que ellos se mantuvieron y defendieron su identidad y defendieron al Dios que habían creído. Por eso es que cuando nosotros entendemos nuestro valor para Dios, el amor con que nos creó, que es lo que nos protege, nos provee en general, cuida de nosotros, atiende, vigila, vela, asiste, preserva. Nosotros entendemos quiénes somos para Dios. Debemos empeñarnos en conocerlo y entender el propósito para el cual fuimos creados. Yo cuando voy en la movilidad voy conversando con el Señor y le decía: verdaderamente vos eres el único amor que permanece para siempre. Si estoy enferma, estás conmigo. Si estoy contenta, estás conmigo. Si estoy en escasez, estás conmigo. Si tengo abundancia, estás conmigo.
Si despierto por la noche, estás conmigo. Al levantarme, estás conmigo. Cada momento de mi vida estás conmigo. No existe otro amor más grande que el de Dios en Cristo Jesús. No cedas a las presiones de tus amistades. No cedas a las provocaciones, a las oposiciones de los demás. Uno no se debe dejar remolcar ni dejar arrastrar. No se debe dejar de ser quien uno es para complacer a otros. Porque el trabajo de complacer a otros es una carga muy pesada. Y siempre habrán presiones en tu entorno. Pero alguien que sabe quién es, no se deja llevar por los demás. Vamos para acá, no. Vamos para allá, no. Porque uno sabe lo que va a pasar acá y lo que va a pasar allá. Que alguien te critique, que alguien hable para vos, no quiere decir que tengas razón. Por lo tanto, que te critiquen por quién eres, que te critiquen porque eres hija de Dios. Y eso tiene más peso que cualquier crítica, porque saber esto te da seguridad, te da poder sobre los otros. Es imposible frenar o controlar lo que piensan los demás de vos, pero sí puedes controlar lo que te puede afectar de lo que ellos digan o inclusive te miren. Eso no te debe afectar. Si cambias, que sea por vos y va a ser para lo mejor, porque Dios te ha creado con características especiales, muy especiales. Te ha creado con una personalidad única. Fíjese, la huella dactilar es única. Nadie más la tiene en el mundo. Igual tu personalidad. Eso es lo que hace que tus relaciones sean genuinas y especiales. Y si no lo sabes, la gente se da cuenta cuando alguien no es real. Cuando alguien es solamente un palabrero. Si no lo descubren de inmediato, lo van a descubrir. Poquito tiempo, solamente hay que esperar. Todos hemos realizado acciones contrarias al carácter y persona de Dios. Esas son las cosas que debemos cambiar, las que no le agradan a Él. Disfrutemos de ser quienes somos, disfrutemos de nuestra personalidad, brillemos con la luz que Dios nos da. Si somos hijos creados con amor eterno para el propósito de Dios, será más fácil imponer nuestra autoridad sin perder de vista nuestro propósito en Dios. Porque Dios gobierna y su reino se establece en la tierra. Y es un gobierno de justicia, es un gobierno de paz, de amor y de rectitud. Un gobierno de amor al prójimo, porque nadie te dirá, ven, conoce al Señor. Dios perdona los pecados y los borra. Y nunca más se va a acordar de ellos. Solamente una persona que te ama con el amor de Cristo, no con el amor de los besitos y los abrazos falsos, que en su mayoría son falsos. Alguien que te ama porque sabe lo que Dios le perdonó y sabe que tu vida va a cambiar si tú te dejas perdonar por Él. Y así el enemigo va perdiendo terreno, va perdiendo el dominio sobre tu vida, porque Dios es un retoño. Dios es un Dios de retoños, de rebrote, de restauración,
de reconstrucción. Dice la Escritura que aún el tronco caído, cortado al ras, si tiene las raíces, va a volver a florecer. Eso es lo más increíble que hay. Y es lo que Dios quiere hacer con la humanidad, para que podamos acceder a su justicia, que es basada en el perdón y la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.